El fuego es absoluto. Consume todo a su camino, dejando nada más que cenizas. No importa cuán fuerte, no importa cuán valiosas, cuando se levanten las llamas, toman todo, excepto cuando no lo hacen. Lo que sucedió en Los Ángeles no fue solo otro incendio trágico. Era una anomalía, un desafío a la lógica, un momento que sacudió incluso las mentes más escépticas. Porque cuando el fuego se había quemado en casas, árboles y vidas enteras, una cosa no se tocó, una estatua de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta no es la primera vez que sucede algo como esto. A lo largo de la historia, las imágenes sagradas han sufrido todas las probabilidades. La tilma de Juan Diego ha desafiado la explicación científica durante casi 500 años. El milagro del sol en Fátima dejó a 0 testigos sin palabras. Fuego, destrucción, incluso el tiempo en sí mismo, ya que ha sido capaz de borrar estos signos. Y ahora, en una ciudad moderna donde la fe a menudo se descarta, otro milagro está ante nosotros. Algunos lo llamarán suerte, otros intentarán explicarlo, pero la verdad es que hay cosas en este mundo que se niegan a encajar en categorías lógicas, eventos que rompen las reglas, momentos que exigen nuestra atención. Este es uno de esos momentos, y la pregunta no es si sucedió o no, lo hizo. La verdadera pregunta es, ¿qué significa? ¿Estamos prestando atención? ¿O estamos tan entumecidos de lo divino que ya no reconocemos los milagros cuando se paran justo frente a nosotros? El mundo se ha vuelto cínico, ansioso por explicar lo que no entiende, pero en algún momento tenemos que preguntarnos, ¿cuántas coincidencias se necesitan antes de comenzar a llamarlos algo más? Lo que estás a punto de ver es más que una historia, es una confrontación con lo imposible. Un incendio que destruyó todo, excepto una sola estatua. Una familia cuya fe fue probada y reafirmada. Una comunidad que se transformó. Una señal que resuena en la historia, que se conecta con la milagrosa tilma que ha desconcertado a los científicos durante siglos. Esto no se trata solo de Los Ángeles, se trata de nosotros. Se trata del fuego en nuestras propias vidas, las cosas que amenazan con consumirnos, las dudas que se arrastran cuando todo se está desmoronando. ¿Qué se quedará en pie cuando llegue el fuego para ti? Tal vez esta historia no es solo algo para ver, tal vez es algo de lo que aprender. Vamos a entrar en eso. La estatua no quemada, un milagro o una mera coincidencia. El fuego es despiadado, consume todo en su camino. Casas, árboles, recuerdos, vidas enteras reducidas a cenizas en momentos. Y sin embargo, en medio de la devastación absoluta, algo permaneció intacto. Una estatua de Nuestra Señora de Guadalupe, de pie desafortunadamente en medio de las ruinas, intactas por el infierno que había tragado todo lo demás. Este no fue un incendio pequeño ni un accidente menor, fue un desastre furioso que no dejó nada más que destrucción. Entonces, ¿cómo explicamos una imagen de fe de pie allí completamente ileso? Las llamas lamieron la base misma de la casa Halpen, reduciéndola a nada más que restos carbonizados. Y sin embargo, allí estaba ella, la Virgen María, intacta, inquebrantable, inmóvil. El fuego había devorado todo a su alrededor, pero no había podido consumir esta figura sagrada. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En casos como estos, la lógica exige una respuesta. ¿Era el material, el posicionamiento, alguna casualidad de la física? Y si es así, ¿por qué este tipo de cosas siguen sucediendo en casos de símbolos religiosos? Es fácil descartar milagros cuando le suceden a otras personas. Pero cuando estás parado frente a una escena como esta, verlo con tus propios ojos, la duda comienza a romperse. Los bomberos no tenían explicación, los vecinos estaban sin palabras. Incluso los escépticos que se burlaron de la intervención divina tuvieron que admitir, esto no debería haber sucedido. El fuego debería haber dejado nada más que restos fundidos. En cambio, dejó un mensaje. Los milagros no siempre vienen en grandes espectáculos de luz y truenos. A veces, entran en el silencio después de la destrucción. La estatua intacta se quedó allí como si dijera, me quedo. Era más que un objeto.
Era un símbolo de resistencia, de fe que no se puede quemar. Piensa en eso por un segundo. Si el fuego, una de las fuerzas más destructivas en la Tierra, no podría tocar esto, ¿qué significa eso para la fe misma? Los escépticos argumentarán que esto no era más que casualidad, una anomalía simple, un evento raro pero explicable. Pero ahí es donde están equivocados, porque la fe no requiere la aprobación de los escépticos. La fe perdura precisamente porque no depende de la lógica humana. Y, sin embargo, todavía nos deja con una pregunta. ¿Qué pasaría si esto no fuera solo sobre el fuego? ¿Qué pasaría si se tratara de algo mucho más profundo? Algo que nos conecta con una historia mayor de intervención divina. Esta no es la primera vez que Sagrado ha sobrevivido contra viento y marea. Esta no es la primera vez que una imagen de fe ha resistido la destrucción. Hay un precedente para esto. Un patrón que se extiende a través de la historia en todos los continentes. Y uno de los ejemplos más famosos de esto sucedió hace casi 500 años, en un evento tan inexplicable que incluso la ciencia moderna no ha podido descifrarla. La tilma de Juan Diego, una imagen sagrada, intacta por el tiempo, al igual que esta estatua. La fe de la familia Halpen, una devoción recompensada. La fe no se trata solo de creer en algo, se trata de confiar en él, incluso cuando la vida te da todas las razones para dudar. La familia Halpen siempre había estado profundamente dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe. Sus oraciones fueron susurradas ante su imagen, sus preocupaciones colocadas en sus manos. Pocos sabían que algún día esa misma estatua se mantendría como símbolo de protección divina, un testimonio de la fe que no vacila, incluso ante la destrucción. El día del fuego era como cualquier otro, hasta que no lo fue. Las llamas rugieron por el vecindario, dejando nada más que tierra ennegrecida y vidas destrozadas. Los Halpens lo perdieron todo, cada recuerdo apreciado, cada posesión, todo en cuestión de horas. Pero cuando el humo se despejó y las cenizas se asentaron, vieron algo que hizo que sus corazones se detuvieran. Allí, en medio de las ruinas, se encontraba la estatua que habían rezado antes durante años, sin tocarse. Para ellos, esto no fue una mera coincidencia, era una señal clara, un recordatorio de que la fe no se trata solo de supervivencia, sino que se trata de resistencia. Las llamas habían tomado todo material, pero lo que quedaba era algo mucho mayor. Las mismas manos que habían levantado en oración ahora temblaban ante un milagro. En ese momento, su fe ya no era solo una creencia, era una verdad parada ante ellos, innegable e inquebrantable. Los milagros como este no solo tocan a los que los experimentan de primera mano, envían ondas a través de las comunidades, despertando algo olvidado hace mucho tiempo. Los vecinos que habían visto el fuego tragar todo ahora estaba parado ante algo que no podían explicar. Algunos salieron de la curiosidad, otros por escepticismo, pero mientras estaban parados frente a la estatua intacta, algo cambió. La fe, una vez tranquila, ahora volvía a la vida. Los Halpens no solo presenciaron un milagro, se convirtieron en parte de él. Su historia se extendió como un incendio forestal, atrayendo a personas de todos los ámbitos de la vida para ver la estatua que desafió las llamas. Y la pregunta en los labios de todos era la misma: ¿cómo? Pero tal vez esa sea la pregunta equivocada. Quizás la verdadera pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué permaneció esta estatua cuando nada más lo hizo? ¿Por qué fue probada y luego recompensada su fe de una manera tan visible e innegable? Esta no es la primera vez que Nuestra Señora de Guadalupe ha dejado una señal que no puede ser ignorada. Esta historia refleja uno de los mejores misterios religiosos de la historia, uno que ha desconcertado a los científicos durante siglos, una imagen sagrada que debería haberse desvanecido, debería haber desaparecido, debería haber dejado de existir hace mucho tiempo, pero no lo hizo. La tilma de Juan Diego. Si disfrutó de este contenido y desea seguir descubriendo verdades y sabiduría fascinantes, no olvide suscribirse al canal y activar la campana de notificación para mantenerse actualizados. Además, le haga que este video nos ayude a llegar a más personas que tengan curiosidad por estos increíbles temas.
Tu apoyo marca la diferencia. La tilma milagrosa, un paralelo que no se puede ignorar. Algunas cosas se niegan a desvanecerse, se niegan a romperse, se niegan a ser destruidas, porque nunca fueron destinadas a hacerlo. Hace casi 500 años, un humilde agricultor indígena llamado Juan Diego tenía una visión que alteraría para siempre el curso de la historia. La Virgen María le apareció, pidiéndole que entregue un mensaje al obispo local, pero cuando fue dudado, apareció una imagen milagrosa en su tilma capa, un signo que desafió cada ley natural. La tilma de Juan Diego no es solo un artefacto, es un enigma científico que se niega a explicarse. Hecho de fibras de cactus frágiles, debería haberse desintegrado en 20 años, y sin embargo aquí está, casi 5 siglos después, completamente intacto. Aún más sorprendente, sus colores no se han desvanecido, y la imagen ha resistido el tiempo, la temperatura e incluso una explosión en 1921. Una bomba, colocada debajo de la tilma en un intento de destruirla, detonada con toda su fuerza. El altar de la iglesia estaba destrozado. Un crucifijo cercano estaba doblado por la explosión, y sin embargo la tilma permaneció intacta. ¿Suena familiar? Debería. Una imagen de la Virgen María sobreviviendo a lo imposible, primero en 1531 y ahora nuevamente en Los Ángeles. Dos momentos en la historia separados por el tiempo y la distancia, pero innegablemente vinculados por algo mucho mayor. Si una estatua puede permanecer sin quemar, mientras que todo se convierte en cenizas, y una capa puede sobrevivir siglos contra viento y marea, ¿qué nos dice eso? ¿Son simplemente coincidencias o son mensajes escritos en milagros? La ciencia ha estudiado la tilma durante años, buscando desesperadamente una respuesta. Las imágenes de alta resolución no han revelado pinceladas, ni pigmentos, ni explicación de cómo se formó la imagen. De hecho, la tela de la tilma en sí debería haberse desmoronado hace mucho tiempo, pero sigue siendo como si el tiempo no tuviera ningún efecto en ella. Así como el fuego no tuvo efecto en la estatua en Los Ángeles, si uno fue preservado contra la ley natural, ¿por qué no el otro? El patrón es innegable. Estos no son solo objetos, sino que son símbolos de algo más allá de la comprensión humana. Existen para no ser adorados, sino para recordarnos que la fe no es una reliquia del pasado, está vivo, respirando y manifestando incluso en el mundo moderno. Y tal vez es por eso que estos milagros aún ocurren, no para demostrar algo para aquellos que ya creen, sino para despertar algo en los que dudan. Y sin embargo no se trata solo de artefactos u objetos, sino que se trata del fuego mismo. El fuego a lo largo de la historia siempre ha sido más que la destrucción. Ha sido una fuerza de apocalipsis, un método por el cual lo divino se da a conocer. Y para comprender realmente el significado de la estatua no quemada, debemos mirar el simbolismo del fuego en la Biblia misma. Milagro 4. Fuego en la Biblia. Un símbolo de destrucción o revelación. El fuego nunca es solo fuego. Destruye, sí, pero también purifica. Consume, pero también se revela. A lo largo de la historia, el fuego se ha utilizado como un instrumento divino, no solo para traer devastación, sino para exponer algo más grande. La estatua no quemada en Los Ángeles es solo otra pieza en un patrón mucho más grande, una que se extiende hasta los primeros registros de fe e intervención divina. Piensa en Moisés y la arbusto ardiente, una vista tan extraordinaria, tan más allá de la ley natural, que exigió atención. El arbusto estaba envuelto en llamas, pero nunca se consumió. Estaba allí desafiando la fuerza misma que debería haberlo destruido. Y a través de ese fuego, Dios habló. Las llamas no eran una herramienta de destrucción, sino de apocalipsis, una señal de que lo divino estaba presente. Ahora considere a los 3 jóvenes en el horno, Shadrach, Meshach y Abednego, condenados a muerte por fuego, fueron arrojados al infierno ardiente, atado e indefenso. Las llamas deberían haberlas devorado en segundos. Pero cuando el rey miró adentro, ¿qué vio? No 3 hombres ardiendo, pero 4, caminando libremente
intacto por el calor. Nuevamente, el fuego no se le permitió consumir lo que estaba bajo protección divina. El mensaje, la fe es inmune a las llamas. El mismo patrón aparece en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego. Pero este fuego no destruyó, iluminado. Fue la chispa la que encendió la propagación del cristianismo, demostrando una vez más que el fuego en manos de lo divino no arde, se transforma. Y ahora, siglos después, en el corazón de una ciudad moderna, vemos la misma señal. Un fuego que dejó un mensaje en lugar de cenizas. La pregunta que debemos hacer es esta: ¿era la estatua no quemada solo una anomalía? ¿O fue un mensaje entretejido en una historia tan antigua como el tiempo mismo? Si el fuego siempre se ha utilizado para marcar la intervención divina, entonces tal vez esto no fue un accidente sino una continuación. Las llamas hicieron lo que debían hacer. Revelaron algo que había estado allí todo el tiempo. Pero si este era un mensaje, ¿qué está tratando exactamente de decir? Podría ser que la fe moderna se ha vuelto demasiado fría, demasiado escéptica, demasiado distante. Podría ser una llamada de atención, un recordatorio de que todavía hay cosas más allá de nuestra comprensión. Y si es así, entonces solo tenemos una opción: buscar qué ciencia se niega a explicar. Y eso nos lleva a los límites de la ciencia misma, porque si bien podemos estudiar fuego, analizar los materiales y probar las teorías, todavía hay cosas que desafían la lógica, cosas que simplemente no deberían ser, y sin embargo lo son. Entonces la siguiente pregunta es: ¿qué sucede cuando la ciencia no tiene respuesta? Los límites de la ciencia, ¿qué no se puede explicar? La ciencia se basa en la observación, la medición y los resultados repetibles. Prótula en fórmulas, predicciones y certeza. Pero, ¿qué sucede cuando algo se niega a encajar dentro del marco lógico? ¿Qué sucede cuando la evidencia es innegable, pero no existe ninguna explicación? La estatua no quemada en Los Ángeles es un desafío directo a los límites de la comprensión humana, un momento en que la ciencia no tiene respuesta. El mundo natural sigue las reglas. El fuego consume, el calor se derrite, los materiales se deterioran. Y sin embargo, en este caso, algo rompió esas reglas. Las llamas que deberían haber envuelto todo en su camino no pudieron tocar un objeto. Esto no es especulación, es una realidad documentada. Y cuando se enfrenta a algo como esto, la ciencia solo tiene unas pocas opciones: explícalo, descartarlo o ignorarlo. Pero ignorar lo que sucedió no lo hace menos real. Los intentos de explicar eventos milagrosos como este a menudo caen planos. Algunos dicen, fue solo suerte. Pero la suerte es una explicación endeble cuando las probabilidades son tan extremas. Otros sugieren, quizás el material era resistente al fuego. Sin embargo, si eso fuera cierto, no se usaría el mismo material en todo. Y aún otros afirman, tal vez el fuego simplemente no lo alcanzó. Pero cuando todo lo que rodea a un objeto se reduce a ash, ese argumento se derrumba. La verdad es que no todo se puede medir, probar o recrear en un laboratorio. Los milagros no ocurren en condiciones controladas. Suceden en el mundo real, en los momentos en que la gente menos los espera. Dejan una prueba atrás que no se puede ignorar, a prueba de que incluso las mentes más escépticas para reconsiderar lo que pensaban que era posible. Y en el caso de esta estatua no quemada, la única pregunta restante es, si la ciencia no puede explicarla, ¿qué sí? Quizás ahí es donde entra la fe, no como un rechazo de la ciencia, sino como un reconocimiento de que algunas cosas existen fuera de su alcance. Así como un niño no puede comprender completamente la complejidad del universo, tal vez nosotros también somos limitados en nuestra comprensión. Tal vez este evento nunca fue destinado a explicarse. Tal vez estaba destinado a creerlo. Y la creencia, cuando se prueba, es lo que realmente revela su fuerza. La estatua no quemada es más que un objeto, es un recordatorio. Un recordatorio de que no estamos solos, que no somos abandonados, y que incluso en el fuego, la fe permanece.
Y eso es exactamente lo que Nuestra Señora de Guadalupe siempre ha prometido: estar con nosotros, protegernos y recordarnos que está cerca. Promesa eterna de Mary. Un recordatorio de que no estamos solos. No estoy aquí yo, quien soy tu madre. Estas palabras pronunciadas por Nuestra Señora de Guadalupe a Juan Diego hace casi 500 años todavía resuenan en el tiempo. No solo estaban destinados a él, sino que estaban destinados a todos. Y tal vez, en medio de las cenizas en Los Ángeles, se les volvió a hablar, no con palabras, sino a través de una estatua que se negó a quemar. Una señal de que, no importa cuán destructivo sea el fuego, no importa cuán desesperado sea la situación, nunca somos abandonados. María siempre ha aparecido en tiempos de crisis, en los momentos en que el mundo necesita un recordatorio de que la presencia de Dios es inquebrantable. Desde Lourdes hasta Fátima, desde México hasta Los Ángeles, su mensaje se ha mantenido igual: la fe durará y Dios no abandonará a su pueblo. La supervivencia de esta estatua no se trata solo del fuego, sino que se trata de la naturaleza inmutable de la protección de Dios. Cuando todo lo demás se reduce a los escombros, la fe permanece en pie. Este no es solo un pensamiento reconfortante, es una realidad que se ha desarrollado una y otra vez. Cuando Juan Diego dudaba, Mary lo tranquilizó. Cuando la tilma fue atacada, permaneció intacta. Cuando este fuego en Los Ángeles destruyó todo a su camino, una cosa permaneció como un faro de esperanza. ¿Qué más nos toma darnos cuenta de que estas no son coincidencias? ¿Qué pasa si estos son recordatorios, los resonantes de la vida a lo largo de la historia, que nos devuelvan la fe? En el caos de la vida moderna, es fácil sentirse solo, creer que la fe se está desvaneciendo, que los milagros ya no suceden. Pero eso es una mentira. Los milagros no son solo historias de la antigüedad, están sucediendo hoy, justo enfrente de nuestros ojos. Esta estatua no es solo una reliquia de devoción, es un mensaje de que la fe no es frágil, que la esperanza no puede quemarse, y que incluso cuando estamos rodeados de destrucción, Mary todavía está con nosotros. Este evento nos reta a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Con qué frecuencia olvidamos esta promesa? ¿Con qué frecuencia dejamos que el miedo, la duda y el ruido del mundo ahoguen la simple verdad de que no estamos solos? La estatua no quemada es una llamada de atención, un momento en el que el velo entre lo visto y lo invisible se volvió delgada, revelando que la protección divina es real. La pregunta no es si María está presente. La pregunta es: ¿estamos prestando atención? Y aquellos que prestaron atención en Los Ángeles se sintieron atraídos por algo mayor. Las personas que nunca antes habían pensado en milagros, las personas que no habían rezado en años, comenzaron a reunirse, comenzaron a rezar, comenzaron a recordar, porque cuando se prueba la fe y aún se mantiene fuerte, tiene el poder de reavivar a toda una comunidad transformada. Cuando la fe se eleva de las cenizas, algo cambió en Los Ángeles ese día. No se trataba solo del fuego o la destrucción, sino de lo que quedaba en pie. La estatua no quemada se convirtió en algo más que un símbolo religioso. Se convirtió en un imán para la fe, atrayendo a personas de todos los ámbitos de la vida. Algunos salieron de curiosidad, otros vinieron porque habían perdido todo y necesitaban algo, cualquier cosa, para aferrarse. Pero nadie se fue igual. La fe, cuando se presenta de primera mano, tiene una forma de despertar algo profundo dentro de nosotros. Las personas que no habían rezado en años se encontraron arrodilladas ante la estatua, susurrando palabras que habían olvidado durante mucho tiempo. El aire a su alrededor se sentía diferente, como si, en una ciudad donde los milagros se descartan como fantasía, algo muy real se había dado a conocer. Y la gente podía sentirlo. Los vecinos que apenas se habían hablado ahora se paraban uno al lado del otro, recitando el rosario. Las familias que habían sido destrozadas por la pérdida encontraron consuelo en algo más grande que ellos. El fuego había tomado todo, pero de alguna manera también les había dado algo a cambio.
un renovado sentido de unidad, de fe, de algo más allá de la explicación, y todo porque una estatua estaba intacta. Los escépticos también llegaron, buscando respuestas, por prueba de que esto fue solo un accidente. Pero ¿cómo discutes con algo tan visible, tan innegable? ¿Cómo explicas lo imposible? Algunos dejaron cuestionando sus dudas. Otros se fueron con más preguntas que respuestas. Pero una cosa era segura: nadie se fue sin cambios. Esta no fue solo una historia para la comunidad local. Las noticias se extendieron, y pronto, la gente de fuera de la ciudad comenzó a visitar. Querían ver por sí mismos, presenciar el milagro que se negó a ser ignorado. Y como lo hicieron, el poder de la fe se extendió aún más, porque eso es lo que pasa con los milagros. No solo afectan a quienes los experimentan directamente, ripen hacia afuera, tocando corazones que nunca los buscaban, y a medida que más y más personas se reunieron alrededor de esta imagen intacta de Nuestra Señora de Guadalupe, comenzó a surgir una pregunta más grande. ¿Qué pasaría si esto no fuera solo para ellos? ¿Qué pasaría si este fuera un mensaje para todo el mundo? ¿Qué pasaría si, en un momento en que la fe está siendo desafiada y la creencia se desvanece, esta fue una señal destinada a despertarnos a todos, una señal para el mundo? ¿Estamos prestando atención? Los milagros no solo suceden, exigen ser notado. Son momentos en que el mundo ordinario es interrumpido por algo más grande, algo más allá de la lógica. La estatua no quemada en Los Ángeles no fue solo un milagro para la familia Halpen o su comunidad, sino un mensaje para todos nosotros. Pero ¿estamos escuchando o nos hemos distraído demasiado escépticos, demasiado ciegos para reconocer a lo divino cuando se encuentra justo frente a nosotros? Este evento nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. Vivimos en una época que explica todo: coincidencia, suerte, mala interpretación. Nos decimos que los milagros son reliquias del pasado, que no pertenecen al mundo moderno. Pero aquí está el problema. Siguen sucediendo. Continúan desafiando la lógica, desafían la destrucción y sacuden incluso a los escépticos más tercos. Y si los milagros se niegan a desaparecer, tal vez deberíamos dejar de fingir que no existen. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas hemos ignorado los signos? ¿Cuántos momentos de intervención divina hemos descartado como nada? Un accidente casi falso que debería haber sido fatal. Una puerta que se abrió justo cuando más la necesitabas. Una oración respondió de una manera que nunca esperaba. ¿Son realmente solo coincidencias? ¿O son recordatorios de que no estamos tan solos como pensamos? A lo largo de la historia, los signos milagrosos han llegado en momentos de crisis, cuando el mundo más los necesita. La tilma de Juan Diego apareció durante un tiempo de guerra y división. El milagro del sol en Fátima ocurrió cuando el mundo estaba al borde del caos. Y ahora, en una era donde la fe se está desvaneciendo y las reglas de incertidumbre, vemos otro signo, una estatua que debería haber quemado, pero no. Un fuego que destruyó todo, pero dejó un símbolo de esperanza. Tal vez este momento no se trata solo de lo que sucedió en Los Ángeles. Tal vez sea una llamada de atención. Un llamado para volver a la fe, un llamado para recordar que, no importa cuánto cambie el mundo, Dios permanece. La pregunta no es si existen milagros, la pregunta es si estamos dispuestos a verlos. Y si no estamos prestando atención ahora, ¿qué otros signos nos estamos perdiendo? Porque aquí está la verdad. La fe no muere en el fuego, no se desvanece con el tiempo, no desaparece solo porque elegimos ignorarlo. Y si seguimos esperando otra señal, por algo aún más grande, algún día podemos darnos cuenta, ya lo tuvimos y lo dejamos pasar. Una llamada de atención. ¿Qué más permanece inquebrantable? Si una estatua puede sobrevivir al fuego, intacta y sin cambios, ¿qué más en nuestras vidas permanece inquebrantable? Esta es la pregunta que persiste mucho después de que las llamas se apagan. La estatua no quemada es más que un evento milagroso. Es un espejo que nos refleja, obligándonos a examinar nuestra propia fe. ¿Hemos construido nuestras vidas en algo lo suficientemente fuerte como para resistir el fuego?
¿O hemos puesto nuestra confianza en cosas que recurren a cenizas en el momento en que llegan las pruebas? El fuego es la prueba definitiva. No solo destruye, se revela. Expone la debilidad, quema lo que es temporal y deja solo lo que es realmente inquebrantable. Entonces, cuando lleguen los fuegos de la vida, y lo harán, ¿qué dejará en pie? Con demasiada frecuencia construimos nuestras bases sobre cosas que no pueden durar. Éxito, comodidad, aprobación, riqueza material, pero cuando todo se quita nos queda una sola cosa, lo que creemos. La estatua no quemada es una señal, pero también es un desafío. Nos atreve a preguntar, ¿qué en mi vida es verdaderamente incendiaria? ¿Es mi fe lo suficientemente fuerte como para resistir el sufrimiento? ¿Confío en Dios solo cuando las cosas son fáciles? ¿O me aferro incluso cuando todo se está desmoronando? Porque la fe que no puede soportar las dificultades no es la fe en absoluto, es conveniencia. Mira la historia. Mire las historias de aquellos que sufrieron las peores pruebas imaginables y aún se mantuvieron firmes. Los mártires que se negaron a negar su fe. Los santos que caminaron por el sufrimiento y nunca se dieron vuelta. La gente común que perdió todo aún alababa a Dios. ¿Qué tenían todos en común? Construyeron sus vidas en algo eterno. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Quizás este momento esté destinado a despertarnos, para liberarnos de las distracciones y obligarnos a ver qué importa realmente. Porque si ignoramos este signo, ¿qué más ignoraremos? Si dejamos pasar este milagro, ¿cuántos otros no reconoceremos? La estatua permanece de pie, intacta, inquebrantable. ¿Lo haremos? La fe no se trata de evitar el fuego, se trata de sobrevivirlo. Y tal vez, solo tal vez, esta historia no se trata solo de lo que sucedió en Los Ángeles. Tal vez se trata de ti, tal vez se trata del fuego que enfrenta en este momento, los desafíos presionando, las dudas se arrastran, y tal vez este es el recordatorio que necesitaron. No estás solo, y la fe real, probada e inquebrantable, nunca se consumirá. Entonces la pregunta es, ¿reconocerá las señales antes de que sea demasiado tarde? ¿Cuántas señales hemos ignorado? ¿Cuántos milagros hemos explicado? La estatua no quemada en Los Ángeles no fue solo un evento aleatorio, sino un mensaje, un recordatorio, un desafío. Y la pregunta ahora es, ¿qué harás con ella? ¿Lo dejarás pasar como otra historia, algo interesante pero olvidable? ¿O te detendrás y te preguntarás, ¿qué pasa si esto fue para mí? Los milagros no son solo lo sobrenatural, son llamadas de atención. Son momentos que nos obligan a detener, reflexionar, reconsiderar lo que creemos. La estatua no quemada no es solo un símbolo de supervivencia, es un símbolo de fe que no se puede consumir. Y eso debería hacernos preguntarnos, cuando la vida nos pruebe, cuando el fuego llegue para nosotros, ¿seguirá siendo nuestra fe? Esto no se trata solo de la historia, esto se trata de ti. ¿Con qué frecuencia has sentido que el fuego se estaba acercando? Como todo lo que construyó estaba al borde de colapsar. Tal vez enfrenta desafíos en este momento, batallas que parecen imposibles de ganar. Tal vez has cuestionado si Dios está realmente allí. Tal vez hayas estado esperando una señal. Bueno, ¿qué pasa si esto es? Piénsalo. La estatua debería haber quemado, no lo hizo. La tilma debería haberse desintegrado hace siglos, no lo ha hecho. Los milagros no se entretienen sino para recordarnos lo que es real. ¿Estás listo para verlos? ¿O dejarás que la duda robe el momento? Aquí está el desafío. No ignore esto. Si esta historia ha provocado algo en ti, no dejes que se desvanezca. Tómese un momento hoy. Presente. Reflexione. Haga las preguntas difíciles. Y lo más importante, no vuelvas a dormir. El mundo está lleno de distracciones, alejándonos de lo que realmente importa. Pero la fe permanece. Los milagros permanecen. La pregunta es, ¿te estará? Si esta historia te movió, compártela. Cuéntale a alguien al respecto. Mantenga la conversación en marcha. Y si quieres seguir descubriendo los misterios que el mundo intenta ignorar, suscríbete al canal y enciende las notificaciones. Porque esto es solo el comienzo. Hay más para descubrir,
y no querrás perderte lo que vendrá después.